El problema que vamos a resolver es el problema 15.84, donde me dicen que hay un camino, o más bien que hay un elemento BDE y está guiado por el punto que tenemos en D, el cual se mueve verticalmente. Sin embargo, sabemos que existe una velocidad angular en la manivela AB que es de 5 radianes sobre segundo en sentido de las manecillas del reloj y que beta es igual a 25 grados. Determine, inciso A, la velocidad angular en la varilla y determine, inciso B, la velocidad en el punto E. Para poder resolver este problema necesitamos determinar el diagrama de cuerpo libre de los eslabones que están involucrados. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer eslabón, el cual es la manivela AB. Vamos a dibujando su diagrama de cuerpo libre, vamos a tener lo siguiente. Tenemos un eslabón que está... pero atención. Bueno, sí, en ese instante de tiempo podemos apreciar que el eslabón está completamente vertical. Y entonces vamos a tener el punto A y vamos a tener el punto B. Si nosotros sacamos el diagrama de cuerpo libre en cuanto a las velocidades o el diagrama cinemático, nos vamos a percatar de que la velocidad es de 5 radianes sobre segundo en sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que va a venir así, que es la velocidad angular AB, y esto es igual a 5 radianes sobre segundo y va en la dirección de las manecillas del reloj. Ahora bien, como solamente se encuentra en rotación ese elemento, sabemos que va a haber un vector perpendicular a ese elemento y a ese vector le vamos a llamar velocidad en B. También sabemos de una vez que va a haber un vector de posición que sale desde A hasta B y a ese vector de posición nosotros le vamos a llamar vector de posición AB. Ahora bien, continuando con el análisis, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento BE. ¿Y ese elemento cómo nos va a quedar? Pues sabemos que está de manera horizontal, está de manera diagonal. Aquí se va a encontrar la B y aquí se va a encontrar la E. Pero atención, porque hay un punto previo que en el elemento se llama D. Ahora, dibujando los diagramas de cuerpo libre, ¿cómo quedarían? Primero, se sabe que en el punto B va a llevar una velocidad que va en este sentido. Es totalmente horizontal e incluso es la misma que la velocidad del eslabón anterior, porque están conectados. También, ¿qué sabemos? Pues que va a llevar, si esto ocurre así, va a llevar una velocidad vertical, que le vamos a llamar a esa velocidad en D. Ya desde aquí podemos apreciar que mi elemento va a girar en sentido antihorario, de acuerdo a la dirección de las flechas que tenemos. Entonces, como va a girar en sentido antihorario, pues hasta ahorita yo he ilustrado la traslación del elemento, pero me hace falta la rotación. Por lo tanto, la rotación va a venir en este sentido y va a ser la velocidad angular B, le voy a poner BD. Hay que recordar que la velocidad angular en cualquier punto del elemento es exactamente la misma, en cualquier punto. Por lo tanto, a esa velocidad le pude haber llamado BE y no pasa nada. Estamos hablando de la velocidad angular del mismo elemento. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que me hace falta un vector de velocidad relativa para terminar de ilustrar la rotación. Ese vector de velocidad relativa es perpendicular al elemento y va a tener, lo vamos a denotar como la velocidad de D con respecto a la velocidad en B. Así es como va a quedar. Y bien, yo ya tengo mi diagrama cinemático de ese elemento. También, ¿qué voy a trazar? Voy a trazar un vector de posición que va a venir desde B hasta D. Y a ese vector de posición le voy a llamar RBD.
Como se puede apreciar, nosotros ya tenemos nuestro diagrama cinemático de los eslabones. Ahora lo que necesitamos hacer es encontrar las variables pertinentes. Vamos a utilizar una sumatoria mediante el método gráfico, una sumatoria de vectores. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una velocidad en v, la cual viene en dirección horizontal. La voy a ilustrar como se muestra. ¿Qué otra cosa? Voy a tener una velocidad en d, la cual es vertical, y la ilustramos. Y voy a tener una velocidad relativa, la cual viene de manera diagonal hacia arriba y hacia la izquierda. Y como pueden apreciar, yo ya tengo la sumatoria por el método gráfico. Solamente falta hacer los cálculos. Es importante mencionar que este ángulo es de 90 grados porque hay una horizontal y una vertical. Y a este ángulo de aquí le vamos a llamar alfa y a este de acá arriba le vamos a llamar beta. Vamos a comenzar resolviendo lo que nos permiten nuestros datos. Los datos nos permiten conocer la velocidad en v. Sabemos que la velocidad en v es igual al vector de posición AB por la velocidad angular AB. Si nosotros sustituimos, vamos a tener un vector de posición, el cual es de 120 milímetros, y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular, que son los 5 radianes sobre segundo. Si nosotros hacemos esa operación de 120 milímetros por 5 radianes, vamos a tener una velocidad de 600, o más bien 600, no son radianes, perdón, son milímetros. Milímetros sobre segundo. Y listo, yo ya conozco la velocidad en v. Es decir, de este triángulo, yo ya conozco que este valor vale 600. Me hace falta conocer un ángulo o un lado para poder determinar las velocidades. Es importante mencionar que este lado de aquí, que es la hipotenusa del triángulo, es la velocidad relativa. En este caso es la velocidad de d con respecto de b. Y ahora bien, necesitamos encontrar ya sea el ángulo de la velocidad relativa con respecto a la horizontal o el ángulo de la velocidad relativa con respecto a la vertical. Y bien, para ello, ¿qué sabemos? Primero, sabemos de que con respecto al eslabón, aquí lo vamos a ilustrar, con respecto a la horizontal, tiene un ángulo ¿de cuánto? Tiene un ángulo de, nos lo da el problema, de 25 grados. Hay un ángulo de 25 grados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros seguimos prolongando nuestro, así como se aprecia aquí, nuestro eslabón, y volvemos a trazar un eje coordenado, es decir, lo voy a poner en color verde, aquí viene la horizontal, y en la dirección del vector rojo viene la vertical, pues ¿qué sabemos? Sabemos también que el ángulo de la horizontal con el eslabón también es de 25 grados, lo cual me dice que entonces este ángulo que hay de la velocidad en d con la dirección del eslabón, pues va a ser la diferencia de 90 menos 25, lo cual es 65 grados. Sabemos que es 65 grados. Y bien, ¿pero qué pasa? Pues que nosotros tenemos que la velocidad, el ángulo de la velocidad en d con respecto al eslabón es de 65. ¿Y qué sabemos? Pues que entre el eslabón y la velocidad relativa se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo es de 90 grados, pues vamos a tener que este ángulo, vamos a hacer un zoom, este ángulo que aparece de la velocidad d con respecto de b con respecto a la vertical, pues va a ser de 25 grados. Si ustedes analizan, bueno, pues ya encontramos la velocidad relativa con respecto a la vertical. ¿Y esto para qué me va a servir? ¿O qué ángulo es ese? Ah, bueno, pues es el ángulo de la velocidad relativa, es esta que tenemos aquí, con respecto a qué? A la vertical. Por lo tanto, ese ángulo de 25
acabamos de ver que es beta. Y ahí está. Ahí se puede apreciar que ya tenemos a beta. Vamos a verificar nada más, son 25, por lo tanto, con respecto a la vertical van a ser 65. Y luego del eslabón a la velocidad relativa es perpendicular. Eso quiere decir que va a quedar de 25 con respecto a la vertical. Bien, ahora ingenieros, ¿qué tenemos? Pues que podemos calcular alfa también de una vez. ¿Y cómo vamos a calcular alfa? Pues alfa va a ser igual a 180 menos 90 menos 25. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 65 grados. Y bien, pues hasta ahorita ya conocemos los ángulos de mi sumatoria vectorial y podemos conocer los lados. Por lo tanto, vamos a proceder. Yo voy a conocer a través de el seno, por ejemplo, la velocidad relativa. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues yo voy a decir que seno de 25 grados, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto, que ya sabemos que el cateto opuesto es de 600 milímetros sobre segundo, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la velocidad de D con respecto de B, donde de aquí, ingenieros, nosotros podemos despejar la velocidad de D con respecto de B, y si hacemos eso, pues ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener 600 entre el seno de 25 grados. Y entonces vamos a tener una velocidad que es de 1419.7 milímetros sobre segundo. Eso que vemos ahí es mi velocidad relativa. También, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la velocidad en D. De hecho, eso es lo que me está solicitando un inciso. La velocidad en D, pues va a ser algo similar. En lugar de utilizar el seno, puedo utilizar el coseno o, en su defecto, podemos utilizar la tangente. Yo voy a utilizar la tangente y voy a decir que la tangente de 25 grados, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto, que son 600 milímetros sobre segundo, entre el cateto adyacente. Y este cateto adyacente es la velocidad en D. Donde, ingenieros, de aquí, si nosotros queremos calcular la velocidad en D, la despejamos y vamos a tener que es 600 entre la tangente de 25 grados. Y nos va a dar como resultado una velocidad de 1286.70. Estos son milímetros sobre segundo. Y listo. Ya tenemos el primer inciso. Si me pide la velocidad angular de la varilla y la velocidad en el punto E. No nos pide la velocidad en D. Sin embargo, ya la sacamos. Vamos a sacar la velocidad angular de la varilla. Para sacar esa velocidad angular de la varilla, hay que recordar que la velocidad angular nosotros la ilustramos como BD. ¿A qué es igual? O más bien, para no confundirnos, observen. Vamos a tener que la velocidad de D con respecto de B va a ser igual al vector de posición BD por la velocidad angular BD. Aquí está. De aquí despejamos y ¿qué vamos a tener? La velocidad angular BD va a ser igual a la velocidad que es de la velocidad relativa 1419.17. Estos son milímetros sobre segundo. Y esto lo vamos a dividir entre el vector de posición. Ese vector de posición son 500 milímetros, como ya lo hemos visto. Entonces, vamos a tener que dividir 1419.17 entre 500. Y entonces vamos a tener una velocidad angular BD que es de 2.83. Esto es radianes sobre segundo.